todos nos pasa. Soy su anfitriona Jessica y quiero empezar este año en compartir este nuevo episodio con una nueva dinámica que vamos a realizar, donde cada capítulo, en cada episodio, vamos a hablar sobre un tema diferente y completando la frase de lo que es nuestra característica del nombre de nuestro podcast, que es A Todos Nos Pasa. Entonces, hoy les traigo un tema que siempre ha estado rondando en mi mente y en mi vida. Yo me considero una workaholic en rehabilitación por completo. La gente que me ha conocido en el trabajo siempre ha visto que le he dedicado mucho tiempo al trabajo, pero no vamos a hablar sobre el trabajo en exceso, vamos a hablar exclusivamente sobre lo que es la productividad. Como dice el título, a todos nos pasa haber sido sobreproductivos en algún momento. Y eso sucede porque pero muchas veces estamos en ciclos donde simplemente nos dejamos llevar por lo que tenemos que hacer, por el deber ser y no por el querer hacer. Entonces, a todos nos ha pasado en algún momento, en el trabajo, en la universidad, con la familia, con los amigos, que nos hemos sentido presionados o presionadas en poder lograr algo. Y eso sucede muchas veces porque estamos obviamente en plena comunidad, somos seres humanos conviviendo de manera continua con otros seres humanos, tratando de llenar expectativas de otros seres humanos. Y eso sucede porque es parte de cómo nos enseñaron, cómo a nivel biológico, histórico, antropológico, sociólogo, psicológico, hemos sido confeccionados, construidos, creados de esta manera. Y salir de este molde, de lo que normalmente el cerebro está acostumbrado. Y hay que recordar que a nuestro cerebro le encanta la comodidad, le encanta no estar pensando mucho a pesar de que es cerebro. Entonces, caemos continuamente en este proceso de seguir avanzando en lo que debemos hacer, en el deber hacer. Y eso sucede pero muchas veces, porque simplemente nos ocupamos en poder lograr metas. Y me van a decir, pero Jessica, obvio, yo tengo que tener una meta. Si no tengo una meta, ¿hacia dónde voy a ir? Y eso no está de más, o sea, eso no está totalmente de más ni de mal. ¿Y por qué digo esto? Porque tener una meta sí es importante, pero ¿cómo llegas a esa meta? El proceso de cómo llegar a esta meta es lo principal. Muchas veces hablamos de que sí, hay que vivir el presente para todos los que estamos en este proceso de autocuidado en la salud mental. Hay que vivir el presente. Pero cuando nos ponen una meta, es como que nos olvidamos del presente y nos vamos así como esas carreras de los perros que siguen a una liebre, ¿no? No sé cómo se llama, pero es una carrera. Y estos perros solamente ven la liebre y tratan de agarrar la liebre y solamente ven la liebre, pero no se dan cuenta de lo que existe a su alrededor, si cuántos perros están compitiendo, qué razas son, qué imagen están mirando, qué está pasando en esa competencia que están haciendo. Entonces, eso sucede muchas veces en nosotros mismos. Estamos tan dirigidos a esta meta, a este logro, a conseguir este reconocimiento, que nos olvidamos de qué es lo que pasó en el proceso, cuántas personas nos ayudaron en ese proceso, cuánto es lo que nos ha costado en el día a día, si es que queremos hacer tal vez una nueva secuencia de ejercicios o una nueva secuencia de autocuidado. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente nos costó llegar y conseguir ese hábito nuevo o esa meta nueva? Eso muchas veces sucede porque, vuelvo a repetir, somos seres humanos tratando de convivir con otros seres humanos, tratando de complacer expectativas de otros seres humanos. Que al final nos olvidamos que las expectativas de los otros seres humanos es porque también nosotros somos seres humanos. Y es un enredo de palabras, yo lo sé, pero al punto que quiero llegar es que nos olvidamos que también las expectativas de los otros
son nuestras propias expectativas. Cuando tú le pones foco de atención a algo o a alguien o tratar de satisfacer necesidades de otras personas, es porque es un foco de atención que tú necesitas entender y comprender y que necesitas, no sé, experimentar. ¿Y por qué digo experimentar? Porque tu cuerpo lo está tratando de atraer, lo está tratando de llamar. Y es algo súper natural porque los seres humanos somos curiosos. El detalle es que tienes que convivir y tienes que relacionarte no solamente con las voces externas de tu entorno, sino tienes que relacionarte con tu propia voz y preguntar a tu propia voz, ¿esto te hace sentido? ¿Lo que quieres hacer te hace sentido? ¿Es lo que realmente quieres hacer? ¿Es tu deber hacerlo? O sea, ¿realmente tienes que hacerlo? ¿O simplemente estás haciéndolo para complacer a otras personas? Y eso sucede mucho desde cuando eliges una carrera, si lo haces por ti, lo haces por los amigos, lo haces por los padres. Va también en el trabajo, si aceptas un trabajo por necesidad y porque tienes que pagar cuentas o te das un chance un poquito más de seguir buscando para poder tener tal vez, no el trabajo ideal, porque es un poco complicado al inicio, pero sí un trabajo que realmente te dé la satisfacción para poder seguir avanzando y así lograr ese trabajo ideal que tú quieres. Entonces, ¿por qué realmente lo estás haciendo? Y esto me trae mucho a una reflexión donde muchas veces nosotros aprendemos realmente qué es lo que queremos en la vida por una circunstancia no muy bonita en nuestra vida. Y el ser humano normalmente aprende de dos maneras o evolucionamos de dos maneras. Evolucionamos a través del aprendizaje, que es lo ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que aprendemos de otros, bajo las experiencias de otros, bajo libros, bajo este podcast, bajo diferentes podcasts o etc. O sea, la información que ya existe y aprendemos así. O lo otro que había mencionado hace un momento es que aprendemos, pero bajo el sentido del dolor, cuando ya nos pasó algo que realmente nos ha dolido en el alma, nos ha dolido hasta físicamente, es muy posible, y eso hace que digamos, ok, eso no era para mí, eso no lo tuve que hacer, pero igual lo hice. ¿Y por qué lo hice? Entonces empezamos a reflexionar. Y si ningún ser humano aprende de esas dos maneras, entonces, ¿qué va a suceder? Es que van a repetir totalmente de nuevo todos los patrones de conducta que nos trae esa acción que hemos hecho en ese momento. Y eso lo llevo mucho al tema de la productividad, porque el concepto de productividad que nos han enseñado es que tenemos que hacer, hacer, hacer y no preguntar mucho si realmente lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos. Si es realmente un autoaprendizaje para nosotros, si es lo que nos está llevando a realmente a la meta que realmente queremos hacer o simplemente es una meta fugaz. Si es, no sé, un proyecto de la universidad, de la escuela, un proyecto del trabajo que tienes que presentar y tienes que hacerlo porque es un deber hacer, tienes que darte cuenta que tal vez la meta no te guste, pero cómo hagas las cosas, cómo hagas ese proceso, qué tipo de diversión que le pongas, qué tipo de herramientas que utilizas para llevarte a esa meta, es lo que tú puedes ir disfrutando y es lo que tú puedes elegir. Y ya no es el deber hacer, sino es lo que tú eliges hacer. Entonces, aquí hablamos ya sobre una productividad súper más consciente. Es una productividad donde realmente nos hacemos cargo de cómo queremos llegar a esta meta, sea por un deber hacer, sea por lo que queremos hacer. Tenemos que ser muy conscientes de cómo vamos a llegar a esa meta. Sobre todo si es que no tienes la opción para poder elegir. Pero si tienes la opción de elegir cuál es tu meta, entonces hacemos todo lo que acabamos de mencionar, el análisis, el aprendizaje entre otros, o te pasan las cosas que te tienen que pasar y aprendes. Una de las cosas muy importantes cuando hablamos de productividad es entender que la productividad no es cuántas cosas puedes hacer a la vez. O sea, cuanto más cosas hagas, más productivo eres. No.
La productividad yo lo evalúo mucho más, va al tema de eficiencia. ¿Qué tan eficiente eres con tus tiempos para ser productivo o productiva? Entonces, es como el dicho, ¿no? Mejor trabajar menos horas. Ese dicho lo estoy inventando yo, pero es mejor trabajar menos horas que trabajar más horas haciendo lo mismo, ¿no? Y eso me trae mucho, mucho a la mente, y acá un paréntesis para contar una breve historia. Es que yo cuando salí de la universidad, que salí alrededor de los 21 años, yo a los 22 ya estaba dictando clases en diferentes institutos y algunas universidades. Entonces se imaginarán, yo era muy pequeña, chivola, chiquilla, no sé cómo lo digan en cada uno de sus países, pero una niña, con cara de niña, mejor dicho. Y siempre a la entrada de cada instituto, cuando todavía no me conocían, me pedían el carnet de estudiante para ver en qué clase tenía que entrar. Sí, a mí me da risa ahora. En ese momento me frustraba mucho porque decía, pero yo soy profesora, yo soy una docente. ¿Y cómo me pueden decir eso? Sé que tengo una cara de chola ahí, pero no puede ser así. Bueno, después de esas frustraciones, ahora ya es una anécdota muy graciosa, em, llegué a entender algo muy interesante porque al igual que el señor de seguridad que me trataba, obviamente porque me veía tal vez muy joven, a pesar de que yo siempre trataba de vestirme de manera formal, pero bueno, en los institutos donde yo dictaba también le pedían a los estudiantes ponerse cosas formales. Um, También habían profesores o docentes que también me miraban diciendo, oye, ¿tú qué tienes que enseñar? ¿No? Y ya eran profesores mayores, muchos mayores que yo, ya tenían más de 10 años de experiencia, muchas veces haciendo dictado de clases. Entonces, esta experiencia me hizo pensar mucho, ¿no? Porque a pesar de que tal vez me podía sentir obviamente cohibida, me da un poco de inseguridad, porque también por un momento me compré ese síndrome del impostor donde decía, sí, pues yo qué le voy a dar, qué conocimientos, a pesar de que ellos tal vez están recién saliendo de la secundaria, qué puedo decir, qué tipos de vida he vivido para poder enseñar también toda esta información. Yo dictaba clases sobre desarrollo personal, habilidades blandas, aunque no me gusta hablar sobre habilidades blandas, y me gusta más hablar sobre inteligencia emocional, pero eso será otro capítulo, otro episodio del podcast. Pero para no enredarme mucho, es que eh, cuando empecé ya a reflexionar un poquito más, y sobre todo pasó mi primer año de dictado de clases, me di cuenta de que las calificaciones que me ponían mis alumnos eran súper buenas y que estaba en el ponderado de los mejores profesores de cada instituto que estaba dictando clases y de cada universidad. Entonces, eso me hizo pensar ya con evidencia, ¿no? Porque yo soy psicóloga, ciencia, pero al mismo tiempo también soy muy intuitiva, pero desde el lado de la ciencia o de la evidencia, eso de las notas que me calificaban los alumnos era decía, ok, estoy haciendo algo bien, entonces tengo que identificar que estoy haciendo bien. Y los profesores que ya tenían varios años o que por ahí me habían hecho alguna crítica relacionada a mi juventud, eh, no habían sacado muy buenas calificaciones, o sea, creo que unas calificaciones estándares, normales, aceptables. Entonces, ahí es donde me vino una reflexión, me hice el aha moment, ¿no? Ese aha moment que te dices, ¡ah, eureka! Tengo la gran idea. Es que lo que pasa es que no importa tanto los años de experiencias que puedas tener en algún rubro o en alguna función o puesto. Es importante entender que no debemos que repetir hacer lo mismo durante todos los años de tu vida, sino que tienes que aprender a innovar durante todos los años de tu vida y durante cada proceso que tú hagas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa que tengas 20 años de experiencia, pero si estás repitiendo lo mismo que haces cada año, es como que tuvieras solamente un año de experiencia. ¿Me dejo entender? Es como que estás repitiendo tu misma fórmula,
pero ya pasaron 20 años repitiendo la misma fórmula. Entonces solamente aprendiste una fórmula. Entonces esto me hizo pensar de que cada año, porque obviamente lo que yo aprendí del primer año en dictar clases, a mi segundo año lo tomé, lo que me funcionó, dejé lo que no me funcionó y volví a hacer otra nueva metodología para el siguiente año y ver qué otras cosas. Podrían estar hablando de los mismos temas, pero iba incursionando con otros temas. Y esto para mí fue disfrutar el proceso. Empecé a disfrutar el proceso y ya no me evoqué o no pensé tanto en los resultados de qué es lo que apreciaban o qué notas me iban a dar mis alumnos al final del ciclo de clases, sino más me enfocaba en poder identificar qué podía yo hacer con ellos en ese proceso de aprendizaje, realmente cómo ellos podrían disfrutar de la clase, cómo ellos podrían aprender realmente de la clase. Y esto me hizo pensar mucho en que esta fórmula o esta reflexión que pude obtener desde esa visión de dictado de clases lo podía aplicar en todo de mi vida, en todos los aspectos de mi vida. ¿Por qué? Porque en mi dictado de clases era unas cuantas horas a comparación de lo que yo estaba llevando en mi trabajo a tiempo completo. Sí, yo tenía como 2 o 3 trabajos. O sea, no me juzguen. Ya les dije al inicio, yo era una workaholic. Pero bueno, de eso aprendí un montón. Entonces, de eso se trata la productividad, ¿no? Es empezar a disfrutar del proceso, es empezar a poder ser más hábiles con tus tiempos, de poder entender que tu productividad es eficiencia. Es mejor ser eficientes que haber cumplido con 20 metas, pero a media caña. Es mejor haber cumplido tal vez con 5, con 10, pero bien realizadas y siendo conscientes que las hiciste de manera satisfactoria, donde te llenó el alma, donde sentiste que realmente cada músculo, cada neurona, cada célula de tu cuerpo empezó a vibrar por lo que estuviste haciendo en ese proceso. Parte de lo que es la productividad consciente y que les traigo el día de hoy, porque empezamos a hablar sobre la productividad, del hacer, 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 y ahora quiero cerrar que la productividad consciente es poder entender que también tu ritmo de trabajo no es el mismo ritmo de trabajo que de tu compañero al costado. Cada persona viene de manera diseñada totalmente diferente. Y eso lo pude aprender en mi proceso de aprendizaje de psicología, con los ejes de personalidad, entendiendo que cada persona tiene una forma de ver el mundo diferente a través de lo que son test de situaciones y donde uno puede observar que algunos son más hábiles o de inteligencias múltiples, ¿no? Que algunos son más hábiles en matemáticas, en lo que son ciencias, en letras y todo ello. Y también a través de la herramienta de diseño humano. Por ahí a través de la cuenta de Tamay Community he compartido que es el diseño humano, pero también el diseño humano nos enseña que cada persona tiene una aura diferente, una energía diferente para poder accionar. Algunos van a tener tal vez una energía más constante, más estable, otros van a necesitar recargarse un poquito más. Entonces, entender que tu ritmo de trabajo o tu energía no va a ser igual que tu compañero es respetar el proceso de tu compañero y tu propio proceso. Es poder ser más conscientes de las habilidades de cada uno y que al mismo tiempo tu productividad puede ser súper más eficiente cuidando tus propios tiempos, cuidando los tiempos de tu entorno, de tus compañeros, y al mismo tiempo también cuidando de tus propias habilidades, cuidando que tu energía sea calibrada. Y es eso es parte de lo que aprendí en relación a lo que es la productividad. La productividad, ya dejé ese concepto hace mucho tiempo de que la productividad es hacer, 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 sino es empezar a enamorarte del proceso, es empezar
a enamorarte de tus habilidades, a enamorarte hasta de lo que no te gusta, de cómo te van saliendo las cosas. Por decir, este podcast lo estoy grabando literalmente tal cual como está, por ahí hilando ideas, inspirándome. Tengo acá un blog que me ayuda a ir tomando nota por nota, pero por ahí me van surgiendo algunas ideas en las cuales por ahí me puedo trabar un poquito más, pero es parte del proceso, es parte de disfrutar, es parte de gozar. La verdad que me he demorado de sacar un podcast porque siempre he querido tratar de hacerlo como perfecto, pero digo, ok, voy a hablar sobre productividad y voy a hablar sobre el proceso, entonces tengo que dar el ejemplo. Claro que en el proceso puede haber equivocaciones, en el proceso puede haber muchos aprendizajes. Eh, y eso quiero que lo vean, más como aprendizaje que equivocaciones. ¿Por qué? Porque si solamente lo dejamos como equivocación, no vamos a entender qué es lo que aprendimos y cuál fue esa enseñanza de esa situación. Ahora ya lo sé y es lo que he querido compartir el día de hoy. A todos nos pasa querer ser las personas más productivas del mundo, pero ahora quiero que a todos nos pase que seamos productivos de manera más consciente. Muchas gracias, un gran abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente episodio.